Buenas tardes. Bueno, como integrantes del Centro de Estudios e Investigación en Prácticas Docentes, les damos la bienvenida. Mi nombre es Cecilia Palillo, soy egresada de la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Bienvenidos a todos, mi nombre es Gina Mérola, yo soy estudiante también de la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes UNR, y bueno, de mi parte les agradezco a todos por estar acá acompañándonos hoy. Así que bueno, le damos comienzo a este ciclo que en este contexto tan particular que nos encontramos, por el aislamiento, claramente se ve enmarcada en estas circunstancias, por lo tanto, bueno, fue titulado como Nuevas conexiones en la práctica docente, aportes para la enseñanza de la música en el contexto actual. Recordamos que, bueno, la organización del mismo, de este ciclo de Conversaciones 2020, está realizado por el Centro de Estudios e Investigación en Práctica Docente y por la Asesoría Pedagógica de la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Queremos también agradecer a la dirección y a la Secretaría de Extensión de dicha escuela por permitirnos hacer esto posible. Así que bueno, le damos la bienvenida a nuestras invitadas. Voy a empezar dándole la introducción a nuestra invitada Liliana Sanjurjo, una muy conocida por todos. Bueno, ella es doctora en Humanidades y Artes, con mención en Ciencias de la Educación. Se desempeña actualmente como docente titular en la Cátedra de Residencia Docente de la carrera de Ciencias de la Educación. Es directora de la Maestría en Prácticas Docentes, también directora de la Maestría en Docencia en el campo de la formación en prácticas profesionales. También es docente en distintos seminarios de maestría y doctorados, así como también directora de tesis de maestría y doctorados, ¿no? Es miembro de comités académicos, tanto de carreras de posgrado como revistas especializadas dentro y fuera del país. Se ha desempeñado anteriormente como rectora y supervisora del nivel superior de la provincia de Santa Fe. Ha hecho trabajos también en el exterior, ¿no? Como docente invitada y asesora tanto en el Ministerio de la República Dominicana como en el Ministerio de Educación uruguayo, así como también en distintas universidades, como la Universidad Nacional de Costa Rica, la Universidad de Santiago de Compostela en España, la Universidad Católica en Perú, la Universidad de Chile, entre otras. En cuanto a la investigación, es categoría número 1 en programa de incentivos y dirige y ha dirigido investigaciones relacionadas a la formación de práctica de los docentes. En cuanto a publicaciones, bueno, tiene variada publicación, tanto de libros como de artículos, mencionaré dos, ¿no? La formación práctica de los docentes en 2002 y volver a pensar la clase en 2019. Ha participado en numerosos congresos, jornadas, eventos científicos, como invitada sobre temas de su especialidad y como miembro de comité científico. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria y cofundadora de AIDUA, que es la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria Argentina. Así que ahora le paso la palabra a mi compañera para que presente a nuestra otra invitada. Sí, por supuesto, tengo el honor de presentar a María Fernanda Foresi. Bueno, María Fernanda es profesora en Filosofía, Psicología y Pedagogía, egresada del Instituto Superior del Profesorado de Rosario, es doctorada en Educación, egresada de UNR, diplomada superior en Ciencias Sociales por Flaxo y es licenciada en Pedagogía Social en la Universidad de El Salvador. Se ha especializado en gestión del sistema educativo y sus instituciones a través de la Flaxo y UNR, como así también en Nuevas Infancias y Juventudes y en nivel superior en Educación y TIC. Actualmente ella se desempeña como profesora asociada de la Cátedra de Residencia Docente de la carrera de Ciencias de la Educación en la Facultad de Humanidades y Artes, como profesora en la formación de grado en el Instituto de Educación Superior Olga Cosentini y como docente en diversos seminarios de posgrado, como, bueno, también en cursos, en capacitación en diversas universidades, en institutos superiores del país. Ella también es supervisora del nivel superior del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Ha sido coordinadora de la red Interinstitutos de Profesores del Campo de la Práctica
jefa del Departamento Práctica, directora del postítulo de actualización en Práctica Profesional Docente y rectora del Instituto Olga Cossetini. También integró equipos técnicos y de asesoramiento dentro del Ministerio de Educación de Santa Fe, y dentro de su gran trayectoria dentro de las publicaciones, cabe destacar que, bueno, que María Fernanda Foresi es coautora de numerosos libros y artículos, compartidos en muchos casos con Liliana, nuestra otra invitada, sobre la formación docente inicial, sobre la enseñanza y la práctica de la enseñanza en distintos niveles, teniendo como foco la figura del profesor coformador. Y algunos de ellos, para nombrar solo algunos, se titulan Los dispositivos para la formación en las prácticas profesionales, la construcción del conocimiento profesional docente en los primeros procesos de socialización profesional, la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela media, el trabajo en el aula y sus fundamentos, entre otros de su trayectoria, pero bueno, también estaba bueno esta aclaración de que muchos de los libros han sido compartidos en coautoría y demás con Liliana. Así que bienvenidas a las dos invitadas del día de hoy. Es un placer para nosotros que nos estén acompañando. A los participantes les vamos a proponer, quienes nos estén escuchando en el día de hoy, que vayan tomando nota de sus preguntas, de dudas que les surjan, pueden ir escribiéndolas en el chat, porque al finalizar vamos a abrir un espacio para que puedan ser respondidas. Y ahora sí, para no robarles más tiempo a las invitadas, le vamos a dejar las palabras a ella con la temática del día de hoy, de formar docentes en cuarentena, digamos, con esta cuestión de disonancias en la armonía de enseñar. Adelante. Bueno, en primer lugar, queremos agradecer la invitación. Formamos parte también de este centro, pero bueno, nos place comenzar este ciclo, ¿no? Bueno, habíamos pensado con Fernanda que lo que correspondía en primer lugar es referirnos a la elección del título. Obviamente lo elegimos porque sabíamos que íbamos a estar en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario y nos parecía que podía ser un título convocante para entender lo que queremos decir, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el tema es la formación docente, y la formación docente en este momento tan especial, tan específico. ¿Por qué se nos ocurrió esto de las disonancias en la armonía, ¿no? Porque realmente, bueno, todo lo hemos vivenciado, esta cuestión de pasar a la virtualidad, que primero no se iba a saber por cuánto tiempo era y que después siguió y va a seguir siendo todo el año, no solo fue un imprevisto importante, de los que hay muchísimos en nuestra práctica, ¿no? Sino que realmente fue más que imprevisto, hasta impensado. Creo que a nadie se nos hubiese ocurrido que íbamos a poder en algún momento de nuestra vida profesional pasar todo un año sin estar físicamente, presencialmente delante de nuestros alumnos y seguir dando clases, ¿no? Bueno, eso es lo que pasó, y realmente además el título tiene que ver con que en general uno va naturalizando que la forma, la manera más o menos habitual de hacer una práctica, en este caso una práctica profesional, la práctica profesional docente, es armónica, sí, uno logra cierta armonía a partir de las rutinas, ¿no? Pero como bien nos enseñan las teorías críticas, que creer que la armonía es posible en todo lo humano y social es una incredulidad, realmente no es así nunca, es decir, todo lo humano y todo lo social, y la docencia, la enseñanza como una práctica social, nunca es totalmente armónica, porque el conflicto es algo inherente a las prácticas sociales, ¿no? Pero bueno, este conflicto fue realmente muy profundo y en buena hora que nos convoca a repensar estas disonancias y cómo lograr nuevas armonías superadoras, podríamos decir. De eso se trata de lo que vamos a hablar, ¿no? No sé, Fer, si querías agregar sobre esto. No, creo que está como bien encuadrado que, bueno, ha sido una situación absolutamente inédita la que hemos tenido que transitar y que estamos transitando,
y que bueno, esa situación a nosotros, a los profesores, nos puso así de un día para otro en tener que presentar, ¿no?, una propuesta didáctica, o tener que sostener el vínculo pedagógico con las herramientas que teníamos al alcance. Entonces, por ahí mucho se ha hablado durante todos estos meses de que, bueno, qué tipo de educación es la que nosotros estamos en este momento desarrollando. Porque, bueno, no es una educación a distancia, porque la educación a distancia tiene una lógica propia, tiene una secuencia de materiales que están prefijados, incluso hay una elaboración que muchas veces tiene CDs o libros que se envían, que de alguna manera se sigue como una secuencia, y no fue el caso porque nosotros de un día para otro tuvimos que salir a preparar, ¿no?, materiales. Tampoco, digamos, se trata de una enseñanza que sea virtual, absolutamente. Bueno, la enseñanza virtual tiene gran parte de su foco en todo lo que sea los trabajos en plataformas, y la verdad que en no todos los casos nosotros tuvimos la posibilidad de tener aulas, plataformas. Algunas veces las tuvimos que generar, ¿no?, por nuestra cuenta en las instituciones. Y en esa enseñanza se privilegia mucho, por supuesto, todo lo que es el trabajo, digamos, el tiempo, que el alumno por su cuenta, en el momento que puede, se conecta y empieza a desarrollarlo. Entonces, tampoco es estrictamente eso. ¿Por qué? Porque tenían una cuota también de cierto encuentro sincrónico. Pero bueno, todo lo que se refiere a encuentros sincrónicos generalmente se llama enseñanza en línea o enseñanza online, ¿no?, que es cuando se comparte el mismo tiempo, ¿no?, el mismo con los estudiantes. Bueno, lo nuestro fue una especie de algo mixto, ¿no?, en lo que se pudo armar, que no siempre estuvo en las plataformas, sino muchas veces estuvo en otros medios, como los mails o los WhatsApp, que se hizo lo que pudo, y eso es lo que estamos diciendo un poco en relación a que por ahí esta situación hacía, de alguna manera profundizó algunas brechas, algunas diferencias, o sea, nos mostró, desnudó algunas condiciones de desigualdad que ya existían antes, pero que bueno, ahora quedaron totalmente expuestas. Y entonces, bueno, por eso solemos decir que, bueno, lo que nosotros hicimos ahora en lo que estamos transitando es una educación que está, digamos, en la distancia o remota, y algunos dicen de emergencia, ¿no?, que por ahí la palabra emergencia no es una palabra que a mí me guste mucho, porque por toda la connotación que tiene, pero bueno, creo que está en el sentido ese de que, bueno, de alguna manera tuvimos que súbitamente salir a revisar y a replantear prácticas y a rearmar nuestras formas y nuestros estilos de manejarnos en la enseñanza, lo cual es todo un tema, y creo que lo estamos analizando en la medida que estamos transitando, o sea que, digamos, sobre esa consideración, y estamos siempre con la vista hacia el futuro. Bueno, ¿qué es lo que vendrá? ¿Cómo tendremos que reacomodar? ¿Cómo será este sistema mixto? Así que bueno, es un escenario creo que muy complejo para transitar, para pensar, pero también es una oportunidad, que es un poco esto que charlamos hoy, ¿no?, que vamos a dialogar hoy en relación, bueno, a ver qué es lo que se puede hacer hoy, qué sería hoy una práctica, o cómo se podría pensar, ¿no?, hoy la práctica de la enseñanza. Claro, sí, sí, eso es realmente una gran disonancia que, como toda crisis profunda, nos invita a repensar, y creo que a ver cómo podemos hacer las cosas mejor. Y en ese sentido, estuvimos hablando por qué hablábamos de disonancia y armonía. El tema que nos convoca es la formación docente, y queríamos destacar también que nos parece muy interesante la creación de este centro de estudios, por eso participamos en él, en la Escuela de Música, porque es una cuestión, una discusión a instalar en algunos lugares más que en otros, que pueden hacer las universidades en función de la formación docente. Hay una larga discusión, o podríamos decir también ciertas rispideces a veces entre los profesores graduados en la universidad y los graduados en institutos. Y esto tiene que ver con cuestiones que a veces culpabilizamos al ministerio porque privilegia a los graduados del instituto para trabajar en el sistema, pero no nos miramos hacia adentro. Ustedes sabrán, y si no es lo que quería comentar, que la Ley de Educación Superior establece no solo para la formación docente, sino para todas las carreras de formación profesional, que debe tener un espacio importante, un campo importante dedicado a la formación en la práctica. Y también en los institutos tienen toda una historia, no solo del campo de la formación en la práctica, sino de formación pedagógica. En la universidad sucede muchas veces, es muy habitual, que esa
tradición que los pedagogos llaman academicista, creer que con solo saber el contenido a enseñar, la enseñanza y el aprendizaje se producen naturalmente, y entonces queremos que nuestro título valga como título de profesor, pero cuando se empiezan a dar las discusiones acerca de los diseños curriculares, hay siempre un retaseo para que haya un espacio más importante para la formación pedagógica y en las prácticas. Y no solo la Ley de Educación Superior, en ese sentido los institutos ya de principio de este siglo están funcionando con un campo importante de formación pedagógica y en la práctica, pero también a nivel universitario, ya en el 2011, y fue aprobado en el 2012 por el CIN, hubo un acuerdo entre todas las facultades del país, las dedicadas a humanidades y las dedicadas a naturales y experimentales, en que la formación docente, si se quería otorgar el título de profesor, debía contemplar un porcentaje muy importante, no el más importante, pero sí importante en la formación pedagógica y en la formación para la práctica docente, que es otra práctica. Entonces, esta es una deuda que nos tenemos que dar, una discusión que nos tenemos que dar, porque es una deuda que tenemos. No podemos defender nuestros títulos si no respetamos esa normativa, que a su vez está basada en aportes de investigaciones. En ese sentido, la Escuela de Música tiene que darse esa discusión, y por eso es importante la generación de estos espacios, porque incluso da el título de profesor en instrumentos que, si no los llega a validar ante el ministerio, tienen pocas posibilidades de trabajar en el sistema educativo, cuando realmente podrían hacer cosas interesantes, ¿no? Me parece que ese es un punto que nos tiene que convocar de alguna manera. Sí, yo coincido absolutamente, Liliana, incluso pensando en esto de lo bueno que es que la práctica pueda ser considerada como un trayecto, ¿no? Como que hay una secuencia formativa que incluso hasta es eje de toda la formación, en términos de que aún los contenidos disciplinares y pedagógico-didácticos se tendrían que articular, ¿no? En ese eje que sería la práctica profesional, que incluso es una práctica que, fíjate, hoy en los profesorados en los que nosotros tenemos un trayecto formativo, nos permite pensar hasta de otro modo lo que está sucediendo, ¿no? Porque en verdad los estudiantes de profesorado que ahora están haciendo sus residencias de modo virtual en la distancia, han transitado ya por instituciones educativas y han podido vincularse con esas instituciones, con los profesores, con los estudiantes, han podido hacer trabajos de análisis, determinados ejercicios investigativos, como para poder aproximarse a las instituciones, a los contextos, conocer qué es lo que sucede en las escuelas. Entonces, eso es un plus que ahora nosotros recuperamos desde esta situación de virtualidad, como para poder volverlo a poner en acto y hacer, operar, digamos, algunas reflexiones, ¿no? Sobre eso, o ayudar, mejor dicho, a lo mejor a los residentes a reflexionar sobre eso. O sea que creo que la idea del trayecto es una idea muy potente y muy fuerte que debería considerarse absolutamente como algo ya ineludible en cualquier proceso que intente formar profesores. Sobre todo por esta idea de que estamos pensando que son profesores que van a enseñar o música o un instrumento y que no son músicos que están dando clase. O sea, porque estamos privilegiando un poco esa cuestión de que, bueno, hay un saber pedagógico, didáctico, que es esencial si vos te vas a dedicar a la enseñanza. Lo es en esta disciplina y en cualquier otra, digamos. Así que coincido totalmente en esa discusión que hay que darse. Hay que darse, y estos son buenos espacios porque además, claro, volviendo al Ministerio de Educación, siempre va a privilegiar el título docente y uno puede discutirlo, pero las teorías le dan el aval a esa exigencia. En la provincia de Santa Fe, el título de profesor es requisito para todos los niveles educativos, menos para la universidad. En algunos lugares ya también se está discutiendo la necesidad de tener formación pedagógica los profesores universitarios, ¿no? Y vuelvo a insistir, estas decisiones que ya están en la ley y que están en los lineamientos que discutieron autónomamente las facultades, que para ser profesor se necesita una carga importante de formación pedagógica y para la práctica, no son
no son arbitrarias, realmente es la primera vez, podremos decir, o bienvenido que las teorías, las investigaciones, el producto de las investigaciones está incidiendo en los diseños curriculares. Lo que pasa que estas tradiciones tan fuertemente academicistas, como decíamos antes, obturan el ponerla en marcha. En la universidad sigue muy fuerte la creencia que si me voy formando al lado de un profesor y veo cómo hace la docencia, ya con eso basta. Y en realidad se hace entonces el ejercicio de una práctica de enseñanza muy reproductivista. Copio el modelo que fui mamando. Pero fíjense, hay algunas... ¿A qué investigaciones hago referencia cuando digo que esas exigencias tienen bases, tienen fundamentos teóricos? Por ejemplo, varias, hubo muchísimas investigaciones acerca de qué debe saber un docente para hacer la práctica docente, ¿no? Uno de los más conocidos es Schulman, pero ha habido muchos autores. Y Schulman justamente, y de ahí surgen los campos, los 3 o 4 campos en los que se piensa la formación docente, dice que sí, por supuesto, un docente para enseñar tiene que saber muy bien y comprensivamente el contenido que va a enseñar. Pero las investigaciones dicen que eso no basta, que también tiene que saber este conocimiento pedagógico que le permite ver cómo hace comprensible para el otro el contenido. Y también tiene que saber un conocimiento del contexto, estar formado políticamente, sociológicamente, para tener, porque es una práctica social la docencia, para saber dónde está parado, está contribuyendo al desarrollo subjetivo de las personas, pero también de un ideal de sociedad. Por lo tanto, no es un técnico, tiene que saber dónde está parado. Y también muchísimas otras investigaciones que han mostrado que la práctica no es una aplicación de la teoría. Por eso no puede estar al final. Porque no es que la teoría tiene que estar primero y después la práctica. Porque eso está contradiciendo incluso la historia de la construcción del conocimiento. En general, el conocimiento es posterior a la práctica históricamente, ¿no? Entonces, el interaccionar desde tempranamente en la práctica permite cosas o debe apuntar ese trayecto de que hablaba Fernanda a trabajar los modelos internalizados de hacer docencia, porque justamente estas investigaciones han mostrado que la docencia tiene además esa particularidad que voy mamando inconscientemente una manera de hacer docencia desde mi propia biografía escolar. Entonces, eso hay que revisarlo en la formación docente. En la formación docente, en ese trayecto de la práctica, hay que enseñar a mirar la práctica desde la teoría y no desde el conocimiento vulgar, como estaba acostumbrado a verla cuando era estudiante. En ese trayecto de la práctica tengo que aprender a tomar decisiones en situaciones del contexto siempre singulares y muy complejas. Y eso, el poder pensar qué hago, para qué hago, por qué lo hago, me permite aprender de la práctica. Y todo eso no se aprende con 2 meses de práctica al final de la carrera, ¿no? Requiere un proceso, algo mucho más procesual, que ustedes están haciendo cosas en la escuela de música. Claro, sí, eso estaba pensando en un par de cosas. Una de ellas era el trabajo sobre las biografías escolares que se hace en el taller que está organizado aquí en la escuela, en el cual los estudiantes recuperan sus primeras experiencias, ¿no? Sus primeros pasos, ¿no? A lo largo en toda la escolaridad. Y ahí uno recupera muchas de las cosas que vos estás diciendo. Por ejemplo, la figura de estos maestros memorables, o de estos profesores memorables, que de alguna manera impactan hasta incluso en la elección que uno tiene después de su proyecto personal o profesional. Esto se ve bastante, se ve mucho, y también esta idea de cómo va cambiando la idea del buen docente, ¿no? Desde el pasaje como niño, como adolescente por la escuela, y lo que uno puede ir revisando ahora a partir de los conocimientos que vamos obteniendo en la formación docente, ¿no? Esto de conocer un poco las tradiciones que van atravesando y que van un poco signando
las características que se deben tener según las épocas y cómo uno ahora las puede objetivar a partir de las biografías, ponerlas en tensión, cruzarlas, discutirlas. Entonces, por ahí con el trabajo con biografías, más allá de redactarlas, de explicitarlas, de compartirlas, es un poco el propio autor el que va buscando algunas categorías como para ir analizando qué es lo que va pasando y cuál es el supuesto de saber que quedó en él, que es necesario explicitar. Porque, bueno, como dice Jackson, si nosotros no analizamos un poco nuestras propias experiencias, corremos el riesgo de repetirlas. Y esto es lo que vos decías de una tendencia por ahí a la reproducción que hay en muchas escenas escolares, donde estoy enseñando igual que como a mí me enseñaron, sin poner eso en discusión, ¿no? Sin poner. Entonces, ese por ahí es una de las cuestiones por las que muchas veces cuando trabajamos, tratamos de deconstruir esto o pensamos en otras instancias, a veces si no se articula bien la teoría y la práctica, puede quedar la teoría totalmente separada, digamos, de la práctica y no llegar a impactar. Entonces, cuando uno va a las situaciones concretas, es como que no logra resolver cuestiones de esas situaciones en base a los saberes que ha construido en su formación. Por ahí tiene la tendencia a hacerlo como lo hicieron con él, o como lo hacía su maestro, como lo hacía su profesora, ¿no? Entonces, bueno, qué importante este trabajo sobre uno mismo, ¿no? Qué importante las dos cosas que marcamos hasta ahora, Liliana, la reflexión que hay que tener sobre las prácticas y el trabajo que hay que hacer sobre uno mismo, sobre las propias experiencias, sobre cómo fuimos formados para poder dar un salto a ser el docente que realmente queremos, ¿no? Porque por ahí esa es la gran pregunta, sí. Y es un gran desafío porque uno tiene que luchar contra esas cosas internalizadas muy acríticamente, ¿no? Y también con cuestiones, es decir, lo que señalan estas investigaciones es cuánto ha tenido que ver la construcción subjetiva de la práctica, ese paso por toda nuestra biografía y los modelos que fuimos internalizando, y lo que algunos autores llaman la construcción social, es decir, esas tradiciones. Yo mencionaba algunas antes, como el academicismo en la universidad, que es la creencia sin fundamento, sin ningún fundamento, contradiciendo a todas las investigaciones científicas al respecto, que con el solo conocer un contenido se puede enseñar bien. Esa es una tradición que va en general unida a otra que los autores llaman artesanal. En cambio, la docencia, tengo que saber muy bien el contenido. En cambio, la docencia se puede hacer solo por imitación. Estas son tradiciones que hay que, en ese trayecto de la práctica, hay que irlas analizando y deconstruyendo, porque la hemos internalizado de tal manera que la hemos naturalizado, y son construcciones, solo si nos damos cuenta, la podemos desnaturalizar, deconstruir y empezar a mirar y hacer las prácticas desde otro lugar. Y además de estas tradiciones así generales a toda la docencia, seguramente en cada disciplina, en cada escuela, en cada facultad, existen tradiciones específicas de esa disciplina. Bueno, seguramente en música, en la escuela de música, seguramente hay profundísimas discusiones acerca de cuál es la música que hay que enseñar en la universidad, qué es la música de valor y cuál es la música que no tiene valor. Bueno, todo eso supone no una mirada solo hacia uno mismo, sino que tiene que ver con construcciones sociales y posicionamientos ideológicos y políticos. Y por eso creemos que esas investigaciones que dicen el docente debe saber bastante más que el contenido a enseñar. Fíjense una cosa interesante que aporta Schulman, este autor que yo mencioné antes. ¿Por qué dice que hay que saber el contenido, hay que saber lo pedagógico, hay que saber del contexto, conocerse más a uno mismo, esas creencias? Porque con todos esos saberes, dice Schulman, recién puedo construir un conocimiento sumamente complejo, que es lo que él llama conocimiento didáctico del contenido. Una cosa es saber el contenido, pero otra cosa es saber tener ese conocimiento didáctico del contenido, es más que saber el contenido. No es que yo no necesito saber el contenido, sino que además de saber el contenido, debo saber qué complejizaciones, qué procesos pueden resultar
difíciles para los estudiantes, porque para mí es fácil porque ya me lo apropié, pero tengo que comprender los problemas de comprensión que genera ese contenido y además tengo que saber resolverlos. Por eso dice Schulman, toma un refrán popular famoso que dice: el que sabe, sabe y el que no enseña. El músico que triunfa como músico se dedica a hacer música y el que no se dedica a la enseñanza. Y con esto que es producto de sus investigaciones, que afirma Schulman, estaría diciendo al revés. El que sabe puede ejecutar, hacer, pero solo el que comprende todas estas cosas puede enseñar, es decir, hacer comprensible algo para otro, que es más difícil que solo aplicar el conocimiento que tengo, ¿no? Entonces, si uno se basa en esas investigaciones, se da cuenta cuántas resistencias, como profesores universitarios todavía están discutiendo que para hacer docencia no se necesitan otras cosas, ¿no? Y sin embargo es así. Y esto es parte de esas creencias muy fuertes que hay que desnaturalizar, ¿no? Sí. Además, una cosa interesante que aportan las investigaciones, que es muy fuerte el momento de esa biografía escolar, casi más fuerte que después lo que podamos aprender en la carrera. Entonces, hay que reflexionar sobre eso, hay que trabajarlo en el aula. Sí, mira, uno de los desafíos que tuvimos este año es cómo traer al aula, cómo en esta circunstancia de las pantallas y de la forma que tenemos en este momento de poder llevar a cabo la enseñanza, es cómo traer experiencias de aula a las clases. Y bueno, la verdad que estuvo muy interesante porque en las distintas materias, ya sean didáctica como en el taller, lo que podemos hacer es traer las voces de los distintos profesores, ¿no? Los profesores que están en este momento en el terreno, y con las reflexiones y con las dudas que estos profesores tienen acerca de lo que estaban llevando a cabo, ya sea como profesores invitados o también una serie de videos que pudimos hacer en donde aparecieron todas las preocupaciones de este momento. Y fíjate que ¿cuál es la preocupación esencial que tienen los profesores en esta práctica? Y por eso digo que interesante cómo los procesos reflexivos van acompañando. Bueno, es tratar de encontrar cuáles serían las estrategias que pueden llevar a cabo y que ser estrategias que realmente permitan dar la oportunidad que alguien aprenda, ¿no? Entonces, esas estrategias ahora les cuesta mucho, si vos lo pensás, desde lugares muy tecnicistas, ¿no? Porque, bueno, el ensayo, el tema de las pantallas, hay muchas cosas que se les dificultan, pero si uno lo puede pensar desde otro lugar, con otros objetivos, otras metas, porque en definitiva, ¿qué es lo que se persigue en esto de enseñar música o de enseñar un instrumento? Y podés sustraerte un poco de la práctica concreta para tratar de mediatizarla de otra manera, pero llegar a mantener ese vínculo pedagógico con el estudiante, que es lo que sería sustancial. Ese vínculo pedagógico es un vínculo subjetivo, pero también es un vínculo que se construye a partir de los saberes profesionales que nosotros tenemos. O sea, que me parece interesante que no es una cuestión de sentido común o de ser un docente nato o de tener una condición especial, como a veces aparece, o de ser un eximio en algún instrumento o en alguna disciplina. La cuestión pasa por ser un profesional en el tema de la enseñanza, profesional en el sentido que estamos diciendo, ¿no? De la necesidad de, bueno, tener saberes, tener construidos esos saberes, tener un marco teórico, tener estrategias de aproximación, tener todas estas posibilidades o este repertorio de posibilidades y construir muchas más, porque lo que veíamos en los profesores hoy es esta capacidad de construir permanentemente cosas nuevas, de inventar cosas que nunca se les habían ocurrido antes para sus clases y que ahora las están haciendo. Y que seguramente es un plus que va a quedar, ¿no? Porque más allá de cómo vuelva la presencialidad o no, cómo sea la enseñanza en el futuro, realmente esto que están aprendiendo ahora en su práctica, me parece sumamente valioso para sumarlo, para tenerlo después en cuenta hasta como un conjunto, ¿no? de un banco de recursos o un conjunto de posibilidades nuevas que no se nos hubieran ocurrido si esto no hubiera pasado. Aunque también, por supuesto, aparece mucho la cuestión de las dificultades o las imposibilidades. Eso, digamos, no lo podemos soslayar porque sí hay una gran
parte de todas las reflexiones que se hacen en relación a esto, ¿no? A lo difícil que es llegar, a lo difícil que llegan a determinadas condiciones, a las imposibilidades a veces de algunos de poder enseñar, ¿no? En estas circunstancias. Claro. Pero bueno, Sí. estamos, Claro, digamos... porque... No, iba a decir, claro, lo que pasa es que no estamos diciendo, ay, qué suerte lo que nos pasó y cómo nos mejoró la vida. No estamos diciendo eso, estamos diciendo que fue posible pensar cosas y que de esta crisis que nos invitó a pensar cosas nuevas, seguramente vamos a sacar mucho aprendizaje profesional para hacer la docencia, ¿no? No estamos proponiendo tampoco que esto sea siempre así. Estamos diciendo en tal caso que la docencia fue posible sostenerla, por lo menos ese vínculo pedagógico al que hacía referencia Fernanda, y que incluso, por ejemplo, en el caso nuestro, sostuvimos la residencia. Fíjense, nosotros estamos desempeñándonos las dos en la cátedra de residencia de la carrera de Ciencias de la Educación, y por este no cambio, no adecuación de los diseños curriculares a los que hicimos mención al inicio, la residencia está como único espacio dedicado a la práctica en el último año, que si hubiera sido un trayecto, como decía Fernanda, hasta nos movilizaría menos el que, bueno, ya han tenido algunas otras experiencias, vamos a ver qué hacen. Sin embargo, primero pasamos de decir, bueno, las clases teóricas sí, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, y nos largamos a hacer las experiencias virtuales, creyendo que en el segundo cuatrimestre iban a poder volver y hacer algunas clases presenciales. Ellos hacen, lo bueno es que hacen una residencia anual, entonces tuvieron tiempo de ponerse en contacto, de interiorizarse de la institución, de acercarse a los profesores coformadores, de hacer entrevistas con alguna autoridad y de conocer virtualmente a los estudiantes que van a tener a cargo. No digo que en todos los casos pueda ser así, ellos hacen la residencia en los institutos de formación docente y, por supuesto, el vínculo pedagógico quizás sea más fácil de sostener que en un nivel inicial, obviamente que está mediado por la familia, hay otras cuestiones. Pero realmente pasamos de decir qué hacemos con la práctica a reflexionar sobre, bueno, pero ¿cuál es nuestra posición de práctica? Si nosotros decimos que la práctica no es aplicación de la teoría, porque esa es una concepción instrumentalista de la práctica, que esa concepción nos hubiera impedido hacer algo, porque si en la carrera no se lo preparó teóricamente para la virtualidad, ¿cómo iban a hacer una práctica si la concibiésemos como una aplicación de la teoría? Entonces ahí nos planteamos, si nosotros decimos que la práctica es fuente de teoría, de construcción de teoría, de aprendizaje experiencial, que si se enfrentan con situaciones complejas, aprenden, y más en este momento que iban a estar acompañados por nosotros, por los compañeros, por los coformadores. ¿Qué mejor que una instancia así? De complejidad se van a encontrar bastante. Y realmente están haciendo, tanto en las instituciones de educación formal como en ciencias de la educación también hacemos otras prácticas, porque el diseño curricular es muy ambicioso y dice que los prepara para hacer muchas cosas, entonces están en museos, están en extensión universitaria, y realmente están haciendo cosas que ni ellos mismos creían que iban a poder hacer en el transcurso de unos meses, ¿no? Sí, por eso ahí volvemos un poco a que lo que pensábamos nosotras, de que si realmente hay un vínculo pedagógico establecido, ahí hay una práctica, y esa práctica te invita a la reflexión, al análisis y también a seguir construyendo, ¿no?, a partir de ella. Entonces, ¿qué hicimos en este espacio? Y bueno, sostener esto y sostener la posibilidad de que los residentes puedan armar, proponer, construir sus secuencias didácticas en estas condiciones, con la ayuda, por supuesto, fundamental de las instituciones asociadas, lo que vos decías, los institutos que sí están en este momento trabajando y realmente, bueno, la mayor parte de ellos están pudiendo desarrollar, ¿no?, las actividades, y con la ayuda de los coformadores, ¿no?, los profesores que acompañan ese seguimiento en el terreno, que realmente son nuestros socios indispensables para poder pensar la práctica en esta situación.
Entonces, lo que estamos haciendo es acompañar ese proceso de los residentes, bueno, mediados por las tecnologías, en muchos casos, pero lo que rescatamos como muy interesante es que estas metodologías, estas tecnologías nos ponen en una situación de una construcción colectiva permanente, porque no solo de nuestro espacio, digamos, de nuestro equipo de cátedra, que tiene que discutir y revisar y repensar y volver a escribir lo que ya tenía escrito, sino también con ellos, porque, por ejemplo, las unidades que están armando o las propuestas que están armando se leen, pero de una manera colaborativa, o sea, trabajamos todos poniendo manos en la masa en el trabajo del otro y ayudándolo con las ideas, porque bueno, también las tecnologías nos permiten eso, ¿no? Que está mucho más democratizado y lo tenemos todo a la vista, ¿no? Todos los que estamos participando. Entonces, realmente se arma un vínculo muy interesante, me parece, entre todos, y sobre todo muy esperanzador con esta idea de que realmente estamos formando docentes que se van a poder desempeñar en lo que venga, ¿no? Porque la verdad que todo esto es un plus, como decíamos antes, bueno, otras generaciones, otras cortes no tuvieron esta experiencia y no aprendieron todo lo que aprenden los que están ahora haciendo estas prácticas a nivel, no sé, de las tecnologías o de las formas de enseñar en la distancia. Y bueno, y todo esto se lo llevan, ¿no?, para el futuro como un plus que lo van a tener siempre, digamos, disponible si lo necesitan en su propio desarrollo profesional. Así que a mí me parece que tenemos que reivindicar, incluso por ahí veía que preguntaban en el chat esta cuestión de las acreditaciones, y bueno, una práctica que se realiza es una práctica acreditable, o sea, hay que pensarla también en esos términos, o sea que si lo estamos haciendo de esta manera, y bueno, también habrá que acreditar también del mismo modo. Sin duda. Nosotros pensábamos que iba a ser un sistema mixto, que ahora iban a poder volver, y no. Y lo que están haciendo es práctica docente, como dice, y en las otras instituciones, como decía recién Fernanda. Entonces, esto nos preguntamos, bueno, ¿y si hacer práctica es estar ahí? ¿No? Eso fue una pregunta que nos hicimos allá en el primer cuatrimestre. ¿Por qué? ¿Qué es el ahí ahora? El ahí es esto, son los medios virtuales. Y seguramente muchas de estas cosas, primero, que le hemos perdido el miedo a los que no estábamos tan acostumbrados. Y eso es una cosa buena, porque es algo posibilitador. Por supuesto que yo puedo ser un docente tradicional en las redes sociales, utilizando estas nuevas tecnologías o en el aula. Lo que permitieron estas experiencias con estas tecnologías es poner en evidencia algunas cosas que las naturalizamos en el aula. Por eso digo que esta experiencia tiene que servir para enriquecernos en cuanto a las tecnologías para la enseñanza, pero también repensar teóricamente algunas cosas. Por ejemplo, todos los docentes estuvieron muy preocupados por cómo enganchar a sus estudiantes, cómo implicarlos. Esto lo dicen las teorías desde el movimiento de la escuela nueva. Si el chico o el estudiante o el adolescente no está implicado en el aprender, no aprende, por más que hagamos muy buenas clases. Entonces, esta fue una preocupación que esta dificultad puso más en evidencia, lo cual no quiere decir que no deba ser una preocupación de lo presencial. Lo que pasa es que en lo presencial hemos naturalizado que si el alumno está en el salón, está implicado. Todos sabemos que no es así, que no siempre es así, pero todos hacemos como sí, con tal que esté ahí, que el padre lo traiga o que él venga por sus propios medios según la edad, hacemos como que está aprendiendo y nosotros enseñando. En cambio, esta dificultad puso más en evidencia que no, que hay que hacer cosas, hay que explicar mejor, hay que buscar actividades interesantes, porque si no, no lo tenemos ahí. Pone su fotito y se va o directamente ni se conecta, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas ponen en evidencia las tecnologías y nos tiene que hacer repensar qué hacíamos en el aula presencial. Esto de darle más interesantes actividades y no ser tan expositivo solamente. Es un aporte que no es la actividad por la actividad misma, también es un principio. Fíjense que allá a mitad del siglo pasado lo sostuvo la escuela nueva,
Y sin embargo, seguimos dando clase después en el aula, por más que la escuela nueva dijo que eso no servía, seguimos dando clase como si estuviéramos en la escuela, en la Edad Media. Fíjense el peso de las cosas que hemos naturalizado y que la investigación, las teorías desmienten, y tenemos que pasar por una crisis de este tipo para darnos cuenta, no, que tenemos que cambiar algunas cosas en lo presencial también, ¿no? Totalmente, Liliana, porque yo creo que en lo presencial sucedían cosas similares a de las que nosotros ahora nos quejamos en esta enseñanza, digamos, en la distancia. Y bueno, y en ese momento, bueno, no, como vos decís, no las resolvimos, bueno, y ahora estamos intentando ver qué pasa en estas circunstancias, pero no, este desinterés no es producto de los medios que estamos usando, en todos los casos, sino muchas veces es producto de la propuesta didáctica, porque la verdad que la propuesta didáctica tiene que ser una propuesta motivadora en lo presencial como en la distancia. O sea, lo que nosotros tenemos que revisar como profesores es qué escenario estamos generando para dar oportunidades de aprender a nuestros estudiantes. Y ese tiene que ser el mejor escenario posible con los medios que nosotros tenemos. Bueno, vos sabés que nos dicen las organizadoras que hay muchas preguntas y que tendríamos como que ir redondeando para dar ese espacio. Así que si quieren las invitamos a que vengan y seguimos dialogando. Parece bueno porque por ahí a partir de las preguntas podemos ir redondeando algunas cosas. Claro. Tal cual, bueno, sí, empezaron a preguntar sobre el final un montón de preguntas, así que vamos a intentar abarcar lo más posible, y de lo contrario, bueno, después veremos de darle las posibilidades de que les dejen la pregunta para que luego ustedes puedan hacerle la respuesta oportunamente. Voy a arrancar con una de las primeras preguntas. Dice, una cosa es saber el contenido y otra cosa es saber el saber didáctico del contenido. ¿Cómo se adquiere ese saber didáctico? Bien. Bueno, contesto, Fer, después vos me vas a... Dale. Sí. Bueno, justamente aprendiendo teorías acerca del enseñar y aprender, ese campo de la formación pedagógica, interaccionando con la práctica, porque es una construcción compleja eso, ¿no? Porque no es solo que la teoría me dice cosas interesantes la teoría. Por ejemplo, Edith Lewin, una pedagoga muy importante argentina nuestra, dice, una de las cosas que enfatizaba siempre es que el sujeto que aprende tiene distintos modos de acceder a lo que le queremos enseñar, ¿no? Hay algunos que son más abstractos, de pensamiento más abstracto, otros más concreto, otros más lúdico. Entonces ella decía, lo que tiene que hacer un buen docente es abrir muchas puertas a la comprensión. Esas son las estrategias didácticas. Yo puedo usar y decidir qué puerta abro, qué estrategia utilizo, qué medio utilizo, primero si sé qué es enseñar y la complejidad de la enseñanza, y qué es aprender, qué es comprender. Esas son las cosas que en ese campo, en la formación pedagógica, se aprenden teóricamente. Pero después, si yo no interacciono, no lo hago interaccionar al docente en formación con la práctica, seguramente que lo que va a pasar, y es lo que pasaba en la enseñanza tradicional, que dice esas buenas teorías pedagógicas en el examen, pero después, al final de la carrera, empieza a reproducir la práctica que había internalizado. En cambio, esa práctica interactiva desde mucho antes de la carrera, acompañado por el coformador y por el profesor de práctica, le puede ir haciendo ver cómo las teorías le explican mejor lo que pasa en el aula, y además van construyendo algunos contenidos o conceptos que no hay otra forma de construirlo que no sea en interacción con la práctica. Por ejemplo, yo siempre doy un ejemplo típico. ¿Qué es el clima del aula? ¿Qué es la cara de no entender nada? ¿Cómo se percibe el clima del aula? Los movimientos, las caras, los ruiditos. Eso no se lo puede explicar teóricamente. Tiene que ir a vivenciarlo, y el momento es la formación inicial para que pueda aprender de esa situación, ¿no? Sistemáticamente, reflexionar con el coformador, con sus compañeros, con el profesor de práctica, ¿no? Entonces, así
con formación no solo en el contenido de enseñar, sino pedagógica, y con un trayecto de la práctica más acompañado e interactivo, es la forma de ir construyendo ese conocimiento didáctico del contenido, ¿no? Sí, yo sumaría nada más que, pero en relación a lo que vos decís, que creo que con problemas reales y concretos de la práctica es donde eso se aprende. Ya sea que, no necesariamente que tengas que estar en el terreno para poder estar frente a ese problema y resolverlo, porque los problemas vos los traes, ¿no es cierto?, al aula y vienen en casos, en videos, en noticias, o sea, viene de mucha forma el problema al aula, ¿no? De formación. Pero la idea me parece que es que cuanto más cerca estemos de esos problemas reales y concretos a los que nos enfrentamos los profesores todos los días, como para anticipar y pensar soluciones y traer las teorías como formas también de explicar es lo que pasa ahí, y a través de esa solución también generar nuevas teorías. Me parece que en ese juego, que es muy complejo, tiene que ver con la artesanía de la formación docente, es donde uno aprende estos conocimientos, o los conocimientos didácticos. Bien, buenísimo. Bueno, y un poco también en relación a eso, que pienso en estas cuestiones que por ahí no se pueden enseñar, como ustedes decían, desde la teoría y demás, cosas bueno, que exceden, surge otra de las preguntas, otro de los temas importantes en esto, en este nuevo desafío de formar docentes en cuarentena, que es la evaluación. Y hay una de las preguntas, por ejemplo, que dice, ¿piensan que las residencias docentes de este año se pueden acreditar si están basadas solamente en experiencias virtuales? Y en relación a esto, ¿cómo evaluamos a nuestros practicantes en la virtualidad, ¿no? Como un todo, Sí, ¿qué pasa? claro. Bueno, ustedes tengo entendido que van a tener después dentro de este ciclo algo específico sobre evaluación, pero estuve dos o tres veces que me hizo acordar el tema porque hasta han habido ahora en las redes chistes sobre que la maestra que se preocupó tanto y ahora da lo mismo que el que se conectó, que no, que todos van a ser acreditados y qué sé yo qué. Bueno, es confundir, por empezar, evaluación con acreditación. Y yo creo que deberían tomar distintas medidas según el nivel educativo, ¿no? Es decir, la educación obligatoria, que es desde la educación inicial hasta la secundaria, tiene que tomar otras resoluciones porque es el Estado el que obliga a que sean acreditados, y esta es una situación que escapó a todo el mundo. A mí personalmente, por lo que sé de evaluación, que es un tema que he estudiado bastante y que me interesa, ha sido una buena decisión decir las acreditaciones este año no van. En el nivel superior, yo creo que rige otra lógica, porque uno está acreditando para el ejercicio profesional de una profesión. Entonces, hay un piso que sí o sí, más como en nuestro caso, que como decíamos, es la última materia y la única de residencia, estamos acreditando para el ejercicio de la docencia. Evaluar es un espacio en donde la evaluación es formativa y continua siempre. Hacen muchas cosas desde inicio de año, que están haciendo cosas como escribir la biografía, hacer el diario de clase, reflexionar sobre eso, ir a observar, hacer entrevistas. A mitad de año presentaron un avance de ese análisis que hicieron de todo lo que, en dónde iban a hacer la práctica. Ahora están haciendo práctica. Y sí, alguien podría decir, pero ¿le van a dar el título sin haber hecho una clase presencial? Le dimos el título a decenas y decenas de cohortes sin haber hecho una clase virtual. Y ahora están todos asumiendo las clases virtuales. Es decir, si ha hecho el proceso, no sé qué es más difícil, si una clase presencial o virtual. Las dos tienen distintas complejidades. Entonces, me parece que quien ha logrado, no vamos a acreditar a todo el mundo si no hicieron el proceso, pero quienes han hecho el proceso, quienes pueden dar cuenta en esas reflexiones posteriores de qué proceso hicieron, qué decisiones tomaron, por qué las tomaron, en qué teorías se fundamentan, ¿cuál sería el motivo para negarle la acreditación y recibirse? Yo creo que la mayoría de nuestros residentes, como van,
si no surge ningún inconveniente, van a poder graduarse. Y la verdad no nos da culpa de graduarlos sin una clase presencial. Entiendo que no puede ser una solución para todas las prácticas y referencias. Claro, porque siempre pongo el ejemplo en el otro extremo. Los profesores que se van a los futuros profesores de educación inicial, cuando realmente sí, apenas se ha logrado mantener el vínculo pedagógico con mucho esfuerzo y bueno, no sé, eso tendrán que discutirlo los profesores de práctica con sus autoridades, tomar decisiones. Lo que no pueden ignorar es lo que sí se hizo. Es decir, a lo mejor no pueden acreditar en todos los casos en esta situación, pero no pueden ignorar que lo que se hizo, sea poco, mucho, y eso habrá que evaluarlo, es haber interaccionado en la práctica docente, con la práctica docente en una situación de alta complejidad. Sí, tal cual, sí, es otro proceso, pero tan válido incluso como el que estábamos acostumbrados, tal cual. Gracias. Seguro. Bien. Sí, mira, siguiendo con un poco estas problemáticas que tiene la virtualidad, tenemos un comentario acá que viene con una pregunta, que es ¿cómo sostener en el tiempo la enseñanza de la performance y el trabajo de cámara? Imposible de llevar a cabo a la distancia, más allá de todos los trabajos prácticos de investigación que se hacen en la presencialidad, grabación, etcétera, que pidamos a nuestros alumnos, digamos, como qué podemos hacer, qué podemos pedirle a nuestros alumnos como para poder, digamos, sostener ese espacio que pide tanto de la presencialidad, una problemática real que se ha presentado en el mundo de los músicos y de la práctica docente. Sí, yo en eso, musical. Ceci, la verdad que pienso que no tenemos resuelto todas las cuestiones en relación a todos los contenidos que se deben enseñar, ¿no? Creo que hay muchas situaciones particulares, como esas que ustedes señalan, o como otras que por ahí podemos ver de necesidad de laboratorios, ¿no? O de actividades de otro tipo en algunas carreras, y creo que eso no lo tenemos resuelto como posibilidad. Es decir, nosotros hemos salido, como decíamos, en esta situación inédita, con lo mejor que pudimos a tratar de seguir enseñando, ¿no? Pero creo que si esta situación, habrá cuestiones donde, como pasa en los niveles obligatorios, habrá que ver si esto no se continúa o no se ajusta al año siguiente, porque bueno, estamos hoy pensando con una cabeza muy amplia en que lo que no se pudo desarrollar en este año tiene que desarrollarse en el siguiente y hacerse un ajuste entre el 2020 y el 2021, así como decía Liliana, la propuesta del Ministerio de Educación de que, bueno, la acreditación de alguna manera no se haga ahora, sino se pase al 2021, o sea, que ahí se sumen, ¿no? Y se trabaje conjuntamente. O sea, que yo creo que nos viene un mundo, una forma, por lo menos en el año próximo, de pensar la enseñanza y la escuela, que vamos a tener que estar como muy flexibles y abiertos y bueno, vamos a tener que crear formas dentro de las posibilidades que tengamos. Ojalá podamos tener un sistema mixto, la posibilidad esta de que algunas disciplinas a lo mejor sí o sí se priorice que es necesario, cierta presencialidad y bueno, y ir ajustándonos. Pero creo que no tenemos todavía la respuesta porque ni siquiera hay investigaciones de lo que se está haciendo, o sea que eso también nos podría dar respuesta, de saber, bueno, a ver qué pasa en el país. Recién ahora se está haciendo una primera investigación, qué pasa en el país con respecto a cómo se está enseñando eso, como para ir sacando algunas conclusiones y ir ayudando a construcción de teorías sobre esto. O sea que creo que nos tomó así de golpe y salimos al ruedo. En tal caso, una reflexión así más general, sin meternos en contenidos específicos que no conocemos, es que siempre algo, desde cualquier disciplina, se podría hacer o se podría haber hecho para no perder, entre comillas, el año. Doy un ejemplo. Por ejemplo, la CONIAU, cuando avaló la virtualización de parte de las carreras, se refirió en uno de los puntos a las prácticas, ¿no? A la formación en prácticas profesionales. Y decidió que todas se podían llevar a cabo de una u otra manera, como se organicen, excepto las del área de salud,
los médicos porque no se los podía exponer a los estudiantes, bueno, precisamente por la pandemia. Y yo me acuerdo que en su momento pensé que también se quedaban en una concepción de práctica un poco restringida al decir eso. Porque claro, no quiero decir que quien estaba en sus últimos años y no pudo ver un paciente se le pueda dar el título de médico, no digo eso, pero hubiera sido un año interesantísimo para los estudiantes del área de salud trabajar con la práctica, no con la práctica atender un paciente, pero trabajar con las curvas, con las mesetas, con la incidencia de la pobreza, con cómo se armó y qué cosas hacían falta en los hospitales que se armaron de campaña. Esa es una situación inédita para hacerlos trabajar a futuros médicos. Es una situación inédita para hacerlos trabajar con la práctica a futuros arquitectos o ingenieros. Entonces, probablemente no se pueda acreditar a aquel que se esté graduando, o eso hay que verlo en función de cada situación. Pero lo que no podemos decir, a mí me parece, es no se pudo hacer nada, o esto que se hizo no tiene valor. A mí me parece que en cualquier disciplina, por más compleja que sea, porque la práctica también hay que hacerla de una manera procesual, sea la que sea, sea en un instrumento, sea en cómo se funcionaría en una orquesta, lo que sea. A mí me parece que hay, como dice Fernanda, posibles simulaciones, estas tecnologías tienen que servir también, porque fíjense si tuviéramos que permanecer mucho más tiempo así con el aislamiento social, ¿y qué pasaría? No habría más orquestas de cámara. Es una hipótesis muy loca, pero quiero decir que hay posibilidades, no a lo mejor de acreditar solo en esta situación, pero sí de hacer cosas. Siempre hay posibilidades de hacer cosas porque estos medios nos unen en lugar de aislarnos. Nosotros tenemos el prejuicio de que nos aíslan. Por supuesto que el acto educativo es un acto de contacto donde hasta lo afectivo tiene mucho que ver, ¿no? En cualquier nivel, aún en el nivel superior. Pero estos medios nos acercan y nos abren posibilidades, no tienen por qué ser las que cierran, al contrario casi, ¿no? Pero bueno, eso también, el cómo, depende de las características de cada uno de estos contenidos que tenemos que enseñar. Y estamos probando, como dice Fernanda, con fundamentos, no al tuntún, no por ensayo y error. Convencida, teóricamente, de algunas cosas. No sé si les parece por la hora, contestamos alguna otra pregunta, vamos. No, creo que tenemos espacio para una pregunta más. Como quieran, sí, podemos hacer una más y después ya vamos cerrando. Tampoco las queremos agotar. Sí. No, acá como dando un poco de vuelta a la página, hay una pregunta más referida a cuanto al material didáctico y dice, en la virtualidad me encontré con una pared al no tener un buen material para enseñar en primaria actividades que sean de calidad, sencillas, significativas y que generen a su vez autonomía. ¿En dónde apoyarse en estos casos? Bueno, en uno mismo, digamos, no. A ver, pienso, los materiales didácticos siempre son un tema aún en la presencialidad, ¿no? Y sabemos que los docentes somos excelentes productores de estos materiales didácticos, yo diría los mejores, no hay nada que se nos pueda asemejar en eso, porque al conocer el contexto de los estudiantes, la disciplina, somos los que mejores podemos pensar esto. El tema creo que con la virtualidad pasó es que por ahí los soportes materiales en los que teníamos que alojar el recurso didáctico nos eran medios desconocidos o nos eran extraños, entonces tuvimos que hacer un ejercicio de familiarizarnos con las tecnologías, con algunas aplicaciones, con algunos programas, que, bueno, algunos son muy sencillos, por suerte, para poder producir estos materiales. También hay materiales que se produjeron desde el Estado, en la televisión y en los cuadernillos, que también por ahí veía que algunos comentaban que hasta un punto pudieron usarlos o no tanto. Bueno, eso claro, va un poco en la realidad de cada uno. También creo que en eso hay que apoyarse.
Pero básicamente yo creo que en esta construcción de material hay que apoyarse en el colectivo docente, en el grupo de la escuela, en los mismos profesores que estamos trabajando juntos y que, bueno, lo que yo produzco puede sumarle a otro y así compartir esos materiales que vamos haciendo. Me parece que esta situación de pandemia nos invitó, y por suerte, a trabajar mucho en equipo, a trabajar mucho colaborativamente, esto de tratar de encontrar juntos respuestas y de tratar de generar también propuestas, fue colectivo. O sea que ahí es donde yo me apoyaría más, en el grupo de profesores y en el grupo de maestros de la escuela y en los proyectos que podemos gestar para esto. Pero bueno, claro, sí, porque en realidad el recurso no se encuentra adecuado. Es decir, quienes trabajaron así socializadamente y se reunieron entre profesores, además de mandar tareas, sacaron más provecho, porque justamente socializaron y más adecuado a una situación. Porque más que encontrar ejercicios o material didáctico ya hecho en los medios, lo que uno tiene que hacer es familiarizarse con el medio, como dice Fernanda, para después poder uno construir los materiales, ¿no? Después las ideas surgen y más si lo hacemos en grupo y se enriquece muchísimo la propuesta didáctica, ¿no? sí. Sí, tal cual. Pienso eso, que es como un intercambio, hay que apoyarse en eso, en el otro, en ayudarse, en la solidaridad, en el equipo pedagógico en sí para salir adelante. Sí. Bueno, si les parece, podemos nombrar algún comentario. Ceci, ¿querés decir algún Dale. comentario que fueron dejando? Además de las preguntas, había algunos participantes que fueron haciendo comentarios en relación a lo que ustedes dialogaban. Sí, tuvimos una gran participación, así que bueno, voy a hacer alguna mención de uno de los comentarios. Dice, qué interesante problemática esto de pensar nuestra práctica. ¿Qué debe saber un docente para enseñar, además de ese contenido de otros saberes, desde el contexto y su oficio, ¿no? Un poco esta problemática del ser docente. Y si me permiten, recupero una frase que me pareció muy oportuna para pensar un poco la docencia, ¿no? El que sabe, sabe, y el que no enseña, y creo que esa es una de las cosas que arrastramos con gran fuerza y para atrás, digamos, los docentes, porque realmente es uno de los comentarios, si se quiere, por ahí, que más se ven sobre la superficie social, y que un poco desmerecen nuestra labor docente, y que tiene unos saberes específicos muy importantes y realmente deben ser adquiridos, un poco lo que hemos mencionado más de una vez dentro del taller de práctica, ¿no? Cualquiera puede enseñar esta pregunta que pareciera ser sencilla, pero en realidad tiene una pregunta muy definida, y creo que este espacio que ustedes nos han brindado con su presencia un poco nos deja ver la importancia de la docencia a todos. No sé qué pensás vos, Gina. Tengo que activar el micrófono. Ahí está, sí, tal cual. Además, de todas maneras, también por eso es como siento encontrarle lo positivo. No sé, dentro de los comentarios creo que sí, que es verle también lo positivo a esto y no quedarse solamente con lo malo. Y bueno, comparto. Hay comentarios por eso en cuanto a esto que dicen, por ejemplo, qué importante es esto de capitalizar el momento desde lo que están diciendo. El estudiante tiene que querer estar allí y eso depende mucho de nosotros. O sea que, digamos, no es el que sabe, sabe y el que no enseña, sino, digo, también todo lo que está detrás de esto en relación a lo que decía Ceci y, bueno, a lo que iban comentando con alegría en esto del lugar de realmente pensar el lugar que ocupa el estudiante y que tiene que tener la voluntad de estar ahí, presente y escuchando y capacitándose. Sin duda. Bien. Sí, una cosita que me gustaría decir, porque por ahí veo en los comentarios esto de que nosotros en ningún momento estamos planteando que estamos frente a la panacea de la enseñanza, o sea, somos conscientes obviamente de que, bueno, esto es una situación a la que fuimos arrojados de alguna manera por
por una pandemia mundial y que entonces estamos tratando de responder con profesionalismo a lo que nos toca transitar en este oficio de enseñar. Entonces, esa es un poco la cuestión. Y también reconocemos y las posibilidades y también las cosas que no se pueden hacer en la virtualidad, así también como en la presencialidad, o sea que como que ponemos en discusión tanto lo presencial como lo virtual, porque siempre estamos tratando de encontrar el mejor modo de enseñar, o sea que bajo ningún punto estamos considerando que esto va a ser el mejor escenario para que un docente se desarrolle, pero sí creemos que es el escenario que existe hoy, que está hoy, y bueno, como decía Lili, estamos acá y estamos formando profesores en estas condiciones que nos tocan, estamos tratando de formarlos desde el lugar que nosotros apostamos, creemos, teorizamos y estamos como compenetrados de que es una buena posibilidad y que lo podemos hacer, digamos, es como un trabajo serio Sí. como cada uno de los docentes hace con sus estudiantes, ¿no? De hecho, creo que alguien había comentado también como que la virtualidad no reemplaza, este participante considera que la virtualidad no reemplaza la presencialidad, y creo que de eso se trató un poco este diálogo, de pensar que no es que una cosa reemplaza a la otra, sino que son procesos diferentes de abordar esto, que nos acontece. Seguro. Lo que sí estamos convencidos es que si realmente lo asumimos con profesionalidad y teorizando sobre eso, se va a enriquecer nuestra práctica presencial posterior. Primero porque le hemos perdido el miedo a recursos interesantes si lo sabemos utilizar bien. Pero sabemos que tanto para una situación como otra debemos estar bien plantados en qué creemos que es enseñar, qué es hacer buena enseñanza, ¿no? Bueno, la más potente, la que haga comprensible y entusiasme al otro, para que se entusiasme por aprenderlo y lo comprenda. Así tan sencillo parece decirlo, pero requiere trabajo sobre esto, sobre la enseñanza, el aprendizaje, la comprensión. Sí, sin lugar a dudas, chicas. Bueno, de mi parte me parece que ya estamos. Creo que Muchas gracias. Las hemos exprimido. No, agradecemos mucho, realmente nos sentimos cómodas, hablo en nombre de las dos porque sé que es así, y también agradecemos la participación porque fue importante la gente. Sí. Y sí, Liliana, que de todas maneras hay preguntas que han quedado sin responder, que queda abierto el mail para que las puedan mandar por ahí y van a ser respondidas del mismo medio, digamos, a través del mismo medio, para que, bueno, de alguna manera lleguen esas respuestas. No nos da el tiempo para responder todo, pero bueno. Ni hablar. Y bueno, muchas gracias a ustedes dos que oficiaron de moderadoras, graduadas, jóvenes. Es muy lindo encontrarlas en estos centros de investigación, ¿no? Sobre la práctica, a los docentes más jóvenes, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a las dos. Muchas gracias. Gracias al centro, de todos los organizadores que están por ahí por detrás también. No, a ustedes sí. Están por ahí haciendo comentarios y demás. Claro, con toda la cuestión tecnológica y de transmisión. Hemos tenido participantes para comentarles que por ahí ustedes estaban dialogando de todas las provincias, hemos tenido de Misiones, de Chaco, así que se hizo bastante extenso y bueno, contentos por eso. Invitarlos también a las próximas jornadas. Esta recordemos que era la primera de todo un ciclo de charlas que va a haber, así que desde ya que a todos los participantes están invitados a continuar inscribiéndose. Siempre hay que inscribirse antes de cada charla, digamos, no es que es una sola inscripción para todo el ciclo. Ceci, no sé si querés recordar cuál es la próxima. Sí, mira, justamente estaba queriendo decir exactamente, es el día 18 de septiembre a las 18 horas, y lo que va a abordar es el vínculo y continuidad pedagógica en la música, enlaces entre lo sincrónico y lo asincrónico, lo presencial y lo virtual. El 18 de septiembre a las 18 horas. Buenísimo. Para tomar nota. Bueno, bien. Muchísimas gracias. Nos despedimos. A ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, chicas. Gracias a todos los participantes por haber estado acompañándonos también. Bien.